Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá, y feliz Día Nacional de Quebec. Hoy, 24 de junio, millones de personas celebran la Fête Nationale du Québec, una de las fechas más importantes para la cultura y la identidad francófona de la provincia. En medio de este ambiente festivo, les acompañamos con las noticias más importantes del día. ¡Comenzamos! Las autoridades continúan investigando el ataque que conmocionó a Montreal. Nuevos antecedentes sobre el presunto responsable están generando preocupación y reabriendo el debate sobre la radicalización en Internet. Vamos con el informe. Las autoridades de Quebec identificaron al presunto responsable del tiroteo ocurrido el lunes en el barrio de Côte-des-Neiges, en Montreal, que dejó 3 personas muertas, un agente de policía, un civil y el propio atacante. Se trata de Seth Scott Hatfield, de 25 años, residente de Lethbridge, en la provincia de Alberta, según confirmó un forense de Quebec. La Universidad de Lethbridge confirmó que Hatfield era estudiante de filosofía en esa institución. Una investigación digital del difusor público CBC encontró que el presunto atacante mantenía actividad en línea vinculada a teorías conspirativas y contenido asociado al movimiento Incel, un movimiento ideológico que la Real Policía Montada de Canadá clasifica como extremismo violento. Según la investigación, el presunto autor redactó un manifiesto de 104 páginas 2 semanas antes del ataque. Una especialista del Instituto para el Diálogo Estratégico, centro dedicado al estudio del extremismo, señaló que el documento combina creencias misóginas asociadas al movimiento Incel con elementos de otras ideologías y que incita a derrocar de forma violenta el sistema existente. El manifiesto enumera múltiples objetivos, incluyendo industrias y sectores específicos. El ataque ocurrió frente a un edificio que alberga oficinas de una empresa multinacional vinculada a sitios de contenido para adultos. La empresa confirmó estar al tanto de las informaciones que la vinculan con el caso, pero indicó que no hará comentarios mientras continúa la investigación. Las autoridades continúan investigando los motivos exactos del ataque. A propósito de esta noticia, creen que las plataformas digitales deberían hacer más para detectar y frenar contenidos extremistas dirigidos a jóvenes. Los leemos en los comentarios. El proyecto ferroviario más ambicioso del país sigue tomando forma. Ahora, el gobierno estudia incluir a Kingston dentro de la futura ruta entre Toronto y la ciudad de Quebec. Veamos los detalles. El gobierno federal estudia modificar el trazado del proyecto de tren de alta velocidad ALTO para incluir una parada en Kingston, Ontario, informaron las autoridades este lunes. El proyecto, que conectará Toronto con Ciudad de Quebec con trenes eléctricos a 300 km/h, fue anunciado el año pasado con paradas en Montreal, Ottawa, Laval, Trois-Rivières y Peterborough. El primer ministro Mark Carney quiere iniciar su construcción en 4 años. El ministro de Transporte, Stephen McKinnon, dijo que la posible modificación surge tras un proceso de consulta pública de 100 días y conversaciones con comunidades indígenas a lo largo del corredor. Agregar Kingston alargaría la ruta y aumentaría los costos de un proyecto que ya se estima entre 60,000 y 90,000 millones de dólares canadienses. El proyecto enfrenta resistencia de propietarios de tierras que podrían ser expropiadas para la construcción. El ministro reconoció que habrá expropiaciones, aunque prometió proceder con sensibilidad. El líder conservador Pierre Poilievre pidió cancelar el proyecto, argumentando que costará a cada familia canadiense unos $8,000 en impuestos adicionales. Una decisión poco común está llamando la atención dentro y fuera de Canadá. Un municipio canadiense ha decidido reconocer a los árboles como seres vivos con derechos propios. Vayamos al detalle. Un pequeño municipio de Quebec se convirtió en el primero en Canadá en reconocer oficialmente a los árboles como seres vivos con derechos propios. El Consejo Municipal de Terrasse-Vaudreuil, una localidad de unos 2,000 habitantes ubicada al oeste de Montreal, aprobó por unanimidad el 9 de junio una resolución que otorga a los árboles el derecho a la vida,
al crecimiento natural, a la integridad y a la regeneración. El municipio también se adhirió a la Declaración Universal de los Derechos del Árbol, una iniciativa internacional impulsada por grupos ecologistas. Es el primer municipio de Canadá en hacerlo, según el Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Como parte de la medida, el municipio revisará sus normas locales para garantizar la protección de los árboles o su reemplazo en caso de tala, y planea ofrecer árboles a los residentes para que los planten en sus propiedades. La iniciativa se enmarca en un movimiento global que ha llevado a países como Nueva Zelanda y Colombia a otorgar derechos legales a ríos y otras áreas naturales. En Canadá, el río Magpie en Quebec ya cuenta con reconocimiento legal desde 2021. Una exposición artística ha provocado reacciones encontradas entre grupos religiosos, defensores de la libertad de expresión y sectores culturales. La polémica gira en torno a una obra que ha reabierto un viejo debate sobre arte y religión. Continuamos con más información. Una fotografía que ha generado controversia en el mundo del arte durante casi 4 décadas vuelve a encender el debate, esta vez en Fredericton, capital de Nuevo Brunswick. Se trata de Peace Christ, una imagen creada en 1987 por el fotógrafo estadounidense Andrés Serrano, que muestra un crucifijo sumergido en orina del propio artista. La obra se exhibe actualmente en la Galería de Arte Beaverbrook hasta el 29 de noviembre, en lo que representa su primera presentación en el Atlántico canadiense y su primera exhibición en una institución pública en Canadá en unos 30 años. El director de la galería defendió la decisión de incluirla como parte de una serie dedicada al arte religioso. La obra generó críticas inmediatas. Un diputado federal de la región calificó la exhibición como inapropiada para la tradición de la galería, mientras que el obispo de la diócesis de St. John, Christian Riesbeck, señaló que muchos cristianos la perciben como una expresión de desprecio hacia Jesucristo. El propio Serrano rechazó esa interpretación. El artista, quien se define como cristiano, afirma que la obra es una reflexión sobre la muerte de Cristo y la considera arte sagrado. La fotografía tiene una historia marcada por la polémica. En Francia fue destruida parcialmente por manifestantes en 2011. Los vidrios rotos permanecen como parte de la exhibición. Tras las elecciones presidenciales, el candidato de izquierda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella. Ahora comienza una nueva etapa política que será observada de cerca en toda América Latina. Vamos con el informe. He decidido aceptar. El candidato oficialista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció el miércoles el triunfo de Abelardo de la Espriella en el balotaje, 3 días después de los comicios, los más reñidos en la historia del país. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Según el conteo preliminar difundido el domingo de las elecciones, de la Espriella ganó por menos de 1 punto porcentual. Esa noche Cepeda dijo que solo aceptaría los resultados después del escrutinio final, que está cerca de concluir. El martes, la Registraduría, entidad encargada de las elecciones, afirmó que el avance del escrutinio demostraba coincidencia en un 99,9% con el preconteo del domingo. Además, la misión de la Unión Europea, que desplegó 150 observadores electorales en la segunda vuelta, descartó que hubiera habido irregularidades. Tras derrotar al candidato de la izquierda gobernante, de la Espriella, un abogado millonario que nunca había sido elegido para un cargo público, prometió el domingo el inicio de una nueva era en el país. En la noche del domingo se desataron protestas y choques entre simpatizantes de Cepeda y la policía antidisturbios en ciudades como Bogotá y Cali, tras lo cual el lunes el candidato llamó a sus simpatizantes a la calma. Cepeda prometió el miércoles rechazar cualquier intento de sometimiento autoritario e indicó que si es necesario asumirán la resistencia y la desobediencia civil, pero de forma pacífica. Es en
nuevo presidente de la República. La Copa del Mundo sigue entregando emociones en cada jornada. Enseguida repasaremos los marcadores más importantes, las sorpresas del día y cómo avanzan las selecciones rumbo a la siguiente ronda. Vamos con más información. La selección masculina de fútbol de Canadá perdió este miércoles 2-1 ante Suiza en el estadio BC Place de Vancouver, en un resultado que terminó con sus aspiraciones de ganar el Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La derrota, la primera de Canadá en el torneo, dejó al equipo en el segundo lugar del grupo. Ahora se medirá el domingo en Los Ángeles contra el segundo clasificado del Grupo A, que previsiblemente será Corea del Sur. Suiza, en cambio, terminó primera y jugará su siguiente partido en Vancouver tras una semana de descanso. El gol decisivo llegó al inicio del segundo tiempo, cuando el delantero suizo Rubén Vargas aprovechó un desajuste en la defensa canadiense. Johan Manzambi marcó el segundo tanto suizo minutos después. Promise David, ingresado como suplente, descontó para Canadá, pero el equipo no logró conseguir el empate que necesitaba para mantener el primer lugar del grupo. El entrenador Jesse Marsh ahora deberá preparar a su equipo para el partido de eliminación directa. Antes de este mundial, Canadá nunca había sumado un punto en la historia del torneo. En esta edición, disputada en casa, el equipo logró 4 puntos, incluyendo una histórica victoria sobre Qatar la semana pasada. Colombia aseguró el martes su clasificación a la ronda de los 16avos de final del Mundial 2026 con su victoria por 1-0 contra la República Democrática del Congo, en la segunda fecha del Grupo K en la ciudad mexicana de Guadalajara. Tras un partido reñido donde el arquero congolés Lionel Mpassi fue la gran figura, la paridad se rompió a los 76 minutos con un gol del lateral derecho colombiano Daniel Muñoz, quien anotó su segundo gol en la Copa del Mundo tras una habilitación perfecta de Juan Fernando Quintero. El seleccionado dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo consiguió así pleno de victorias en sus 2 primeros partidos y la clasificación anticipada a la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Colombia lidera el Grupo K con 6 puntos y le bastará un empate ante Portugal, que suma 3 unidades, para asegurar el primer lugar el sábado en Miami. La República Democrática del Congo aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, pues suma 1 punto y enfrentará el mismo día al eliminado Uzbekistán en Atlanta. Panamá quedó eliminada del Mundial el martes al caer frente a Croacia 1-0 en el estadio de Toronto. El delantero, Ante Budimir, rompió el sueño panameño de seguir en el Mundial con un gol al minuto 54 en un partido disputado en el estadio de Toronto, Canadá, donde los croatas vencieron por la mínima a un rival que planteó cara y no se echó atrás. Panamá, que soñaba con pasar por primera vez de la fase de grupos tras su primera participación mundialista en Rusia 2018, quedó eliminada con esta derrota. Croacia, que perdió con Inglaterra en la primera fecha, sigue en la carrera y podría quedar primera del Grupo L si derrota a Ghana y los ingleses pinchan ante los canaleros, que no se juegan nada. La selección centroamericana jugó por momentos de tú a tú con la selección europea, pero no fue suficiente para derrotar a un equipo que brindó la victoria a su capitán Luka Modric. Al término del partido, los croatas lucieron una camiseta conmemorativa con la imagen de Modric, que jugaba su partido 200 como internacional con el mensaje "Legado infinito". Y cerramos con una historia curiosa. Una oferta laboral relacionada con la Copa del Mundo está llamando la atención de aficionados en distintos países. Cobrar por ver partidos del Mundial. Conozcamos de qué se trata. Mientras miles de hinchas sueñan con conseguir entradas para la Copa del Mundo, 2 estadounidenses encontraron una manera poco común y lucrativa de vivir y disfrutar el torneo. Les están pagando por ver los 104 partidos desde dentro de un estudio con paredes de vidrio instalado a la vista de quienes pasan por Times Square en Nueva York. El empleo soñado para millones de personas en todo el mundo se llama espectador en jefe de la Copa del Mundo. Austin Franklin, de 29 años, y Kevin Akoto, de 26, fueron contratados por Fox, una de las cadenas estadounidenses que están transmitiendo el torneo, tras un proceso de selección en el que miles de hinchas enviaron videos para postularse. Para asumir el cargo, Akoto, nacido en Florida, tuvo que tomar decisiones importantes en su vida personal.
Estaba dispuesto a dejar mi trabajo, también a terminar la relación con alguien con quien estaba saliendo en ese momento. Estaba decidido a hacer todo eso solo para conseguir esta oportunidad. El estudio recrea una atmósfera futbolera con césped artificial en el piso y bufandas de las selecciones participantes decorando las paredes. Originario de Massachusetts, Franklin confía en el papel que la selección de Estados Unidos puede desempeñar en la Copa. Hay una energía especial en albergar una Copa del Mundo en tu propio país. Y quién sabe, veremos qué puede hacer Estados Unidos. Tal vez logren causar un impacto similar al de la selección femenina de 1999. A pesar de la agenda intensa de la Copa del Mundo disputada a lo largo de 39 días, ellos dicen que nunca se cansan de pasar horas y horas frente a las pantallas de televisión. Y su trabajo los ha convertido en una atracción más para quienes pasan por Times Square durante la Copa. Un punto emblemático de Nueva York, donde estos dos fanáticos del fútbol están lejos de ser la única atracción. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy. En este Día Nacional de Quebec, queremos enviar un saludo especial a toda nuestra comunidad hispana que celebra, trabaja y construye su futuro en esta hermosa provincia. Que disfruten este día festivo junto a sus familias y amigos. La Fête Nacional se celebra cada 24 de junio como la Fiesta Nacional de Quebec y reúne actividades culturales, conciertos y celebraciones en toda la provincia. Hoy enviamos un saludo muy especial para Patricia Hernández en Sherbrooke, Quebec. Gracias por acompañarnos cada tarde y por formar parte de esta gran familia. Soy Paula Pinzón. Que tengan una excelente noche. Feliz Día Nacional de Quebec. Muchas bendiciones y nos encontramos mañana con más información. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.